Bienvenidos a este seminario, webinar, invitado y construido en colaboración con Camín y con egresados de posgrados de la Universidad Panamericana. Es un honor estar este día con ustedes con un tema de mayor trascendencia en el país, sobre todo con los indicadores que actualmente existen oficiales a nivel nacional, como es la pérdida del empleo, donde más de 600,000 personas al día de hoy han perdido el empleo. Hay otros indicadores que hablan del tema turístico y la importancia es construir estrategias, planes para las empresas mexicanas a partir de la visión de abogados de prestigiado nivel, tanto a nivel nacional como también experiencia internacional, de grandes despachos que tienen que ver con la materia laboral y seguridad social. Agradezco y mando un saludo a nuestro querido amigo Francisco Cervantes, quien es el presidente nacional de CONCAMIN y con quien tenemos una excelente amistad ya desde hace muchos años, y preocupado por esta circunstancia es por la que generamos estas mesas de análisis. Es importante mencionarlas que el día de hoy tenemos un excesivo registro por parte de ustedes y estará siendo transmitido en vivo por la página de Facebook Live Egresados en Posgrados de la Universidad Panamericana o en la página de CONCAMIN. Les agradezco a todos ustedes, sean ustedes muy bienvenidos a este evento. Nos acompaña la maestra Victoria Tepesano, quien es maestra en Derecho, que se encuentra actualmente en Guadalajara. Muy buenos días, maestra Victoria. Buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Estaremos apoyando en el tema de la moderación. Y pues bueno, importante tema, como lo dice nuestro amigo el doctor Román Lascano, principalmente por el número de empleos que se están perdiendo y se siguen perdiendo. Entonces es importante para las empresas y para los abogados, pues, tener clara la ruta que tendremos que seguir, las decisiones que se tienen que tomar, los riesgos y las consecuencias de esta crisis y situación, pues, que nadie se esperaba. Sin más preámbulo, licenciado, si continuamos con el desarrollo de la sesión, agradecerle también a nuestros ponentes. Como bien lo dice el doctor Román Lascano, son expertos en la materia y con bastantes años de experiencia en materia laboral, quienes nos podrán compartir sus conocimientos y sus recomendaciones para enfrentar esta situación, ¿verdad? Entonces, pasamos... Pues nada más le damos la bienvenida a nuestro querido Fernando Yáñez, quien viene en representación de la CONCAMIN, a mi querido Jesús Marcín Priego, de Abogados Marcín, Ricardo Landeros, de Landeros y Asociados, Miguel Romero, Romero y Asociados, y mi querido amigo Sebastián Patiño, bienvenido, quien hablará sobre el tema de seguridad social. Mi querida Victoria, si gustas dar lectura del primer ponente, su currículum, para que empecemos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces nos acompaña el maestro Fernando Illanes Martínez del bufete Illanes Martínez con el tema las inspecciones laborales en relación con COVID y sus consecuencias. El maestro Fernando Illanes Martínez es licenciado en Derecho por la Universidad del Nuevo Mundo, maestro en Derecho Laboral por la Escuela Libre de Derecho. Dentro de sus principales actividades profesionales destacan director del bufete Illanes Ramos, dedicado a la asesoría jurídica de empresas y organismos empresariales en materia laboral y seguridad social. Dentro de su especialidad destacan asesoría y representación en toda clase de litigios, negociaciones colectivas, definición de esquemas de remuneración, revisiones y modificaciones de los contratos colectivos de trabajo y contratos ley, así como de reestructuraciones en esquemas de subcontratación laboral. Desde hace más de 15 años, el maestro Illanes forma parte de la Delegación Mexicana de Empleadores de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Actualmente desempeña el cargo de titular del Consejo de Administración de la OIT y es miembro del Consejo Directivo de la Organización Internacional de Empleadores. Forma parte del grupo de trabajo designado por el sector patronal ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Congreso de la Unión para tratar temas sobre la reforma a la subcontratación laboral, la reforma a la Ley Federal del Trabajo en el 2019, el Acuerdo Nacional de Productividad
el Reglamento de Inspección Federal del Trabajo y del Reglamento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el Trabajo, NOMS y distintos protocolos, entre otros asuntos. En el año 2019 fue designado por el sector empresarial como asesor en materia laboral del cuarto de al lado en las negociaciones para la actualización del TEMEC y para intervenir en la Sexta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Sin más preámbulo, le cedemos el uso de la voz al maestro Illanes. Muchas gracias, muy buenos días. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. De verdad agradezco mucho la invitación a la UP y me parece que esta interrelación entre la academia y los organismos empresariales y los abogados que estamos en la práctica diaria es fundamental. Así es que yo, como estoy entre abogados, preparé una presentación para dar un marco legal, pero en realidad les quiero platicar qué es lo que está pasando en el mundo real y aprovechar mis 10 minutos. Así es que me voy a ir a toda velocidad en la presentación para posteriormente ya, a ver si la tecnología me lo deja, lo voy a lograr. Creo que no puedo. Ya habíamos hecho pruebas y había pasado muy bien, pero no sé qué está pasando. Empieza Fernando, Perdón. y yo ahorita Sí. subo la presentación. Muchísimas, te lo agradezco mucho. Bueno, pues como les mencionaba yo, la intención será dar antes que nada el marco legal en que estamos y pues para hacer un breve repaso que servirá también a los próximos ponentes. Recordarles que el 23 de marzo el Consejo de Salubridad General reconoce a la pandemia como una enfermedad por el virus del COVID-19 de atención prioritaria. El 24 de marzo dicta medidas de mitigación y control de riesgos para la salud, entre otras, evitar la asistencia a los centros de trabajo. No vale la pena discutir ese tema, que fue muy controversial en su momento, porque el 31 de marzo la propia Secretaría de Salud estableció la suspensión de actividades no esenciales por un periodo del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, que posteriormente se alargó ya por publicación del 21 de abril al 30 de mayo de 2020. Es decir, en esta etapa solo podrán realizar actividades las empresas que realizan actividades esenciales, determinadas como esenciales. El marco jurídico es pues, la Constitución Política, es el artículo 73. Si quieres, la que sigue. Hay una que dice artículo 73 más adelante. El artículo 73 de la Constitución, que establece las facultades en la fracción 16 del Consejo de Salubridad. Está muy mal incorporada esta disposición porque es un artículo que se refiere a las facultades del Congreso. Sin embargo, no obstante que está mal colocada el artículo, es evidente que muestra cuáles son las atribuciones del Consejo de Salubridad, cómo debe combinarse con las actividades del Consejo, de la Secretaría de Salud y desde luego la confirmación por parte del presidente de la República. Después, en la Ley General de Salud tenemos en el artículo 181 que en el caso de enfermedades transmisibles la Secretaría de Salud podrá dictar medidas indispensables para prevenir y combatir los daños de la salud. Todo esto tiene que ser sancionado por el presidente de la República, así se ha hecho en el Diario Oficial de la Federación. El presidente ha emitido las declaraciones respectivas. Yo les dejaré esta presentación para que tengan simplemente el marco legal para aquellos que les interese analizarlo a mayor profundidad. Por otro lado, ya nos vamos al Reglamento General de Inspección en el Trabajo y Aplicación de Sanciones, que es reglamentario de la Ley Federal del Trabajo. Establece que las autoridades del trabajo podrán ordenar la práctica de inspecciones extraordinarias. Hay dos tipos de inspecciones, las ordinarias y las extraordinarias. Las ordinarias se programan, las extraordinarias en materia de seguridad e higiene, estas se procesan bajo un principio de inmediatez, sin previo aviso. Simplemente llega el inspector al centro de trabajo con una orden de inspección para verificar si efectivamente se están cumpliendo
con determinadas disposiciones. En este caso es verificar si se están cumpliendo con los acuerdos emitidos por la Secretaría de Salud. Perdón, con el objeto de verificar si se han suspendido las labores ante la declaración de una contingencia sanitaria, texto del reglamento. También dice el reglamento que las autoridades del trabajo podrán dar aviso a las otras autoridades de las situaciones de las violaciones o circunstancias que hayan observado en la inspección y que consideren que ponen en peligro la salud de los trabajadores, para hablar del caso concreto de la pandemia. Después, no sé, Román, si puedes poner un cuadrito que sí me gustaría. Es un cuadro que dice para el desahogo de la inspección, mucho más adelante es en la lámina 11, porque esto les explica todo. Entonces, ya quedamos que tenemos los acuerdos en los cuales se ordenó suspender actividades, se autoriza únicamente llevar a cabo las actividades esenciales. Estas actividades esenciales están determinadas por la autoridad sanitaria. Todo, ese cuadrito está muy bien. Y entonces, la Secretaría del Trabajo emite la orden de inspección. Emite la orden de inspección extraordinaria en materia de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, el objetivo, y lo determinan en cada una de las inspecciones, es verificar si se están cumpliendo con los acuerdos emitidos por la Secretaría de Salud. Se solicita información general del centro de trabajo, se verifican de facto las condiciones que el inspector esté observando, las asienta en el acta, da oportunidad de que el inspeccionado, el patrón, pues exprese lo que a su derecho convenga, ofrezca en su caso pruebas. Y en esta primera etapa el inspector tiene dos caminos. Uno, primero determinar si la actividad que está realizando la empresa que está operando es esencial. Si verifica que no es esencial, lo que va a hacer el inspector en el acta de inspección es sugerir al patrón que suspenda actividades. No le va a ordenar. El reglamento de inspección del trabajo establece unas medidas precautorias que pueden llegar a la suspensión total o parcial de las actividades de un centro de trabajo bajo un procedimiento. El inspector solo no puede tomar esta determinación, necesita la autorización de su inmediato superior, pero no están utilizando las medidas precautorias. Simplemente, yo considero que no eres una actividad esencial, consecuentemente te sugiero que suspendas actividades o te requiero para que suspendas actividades. Si el patrón decide no suspender actividades, se cierra el acta sin más trámite, el inspector lo reporta a la Inspección del Trabajo y la Dirección General de Inspección en el Trabajo todos los días emite un listado que dirige a la Secretaría de Salud explicando, oye, fuimos a estas empresas, no son actividades esenciales y están laborando. Por el otro lado, si el inspector detecta que sí son actividades esenciales y que es totalmente razonable que estén trabajando, entonces a lo que se dedica el inspector es a verificar que este patrón está cumpliendo con todas las obligaciones en materia de salud para la prevención del contagio de la enfermedad. Es la sana distancia, concentraciones de trabajadores, de personas pequeñas, etc. El punto que tenemos aquí es que la propia Secretaría del Trabajo, con unos acuerdos que emitió, que ahí está en la presentación, a los cuales podrán acceder, determinó que se suspenderían todos los términos de los procedimientos administrativos que se tramitan ante la propia Secretaría del Trabajo. Entonces, de acuerdo con el Reglamento de Inspección del Trabajo, nosotros, las empresas, una vez cerrada el acta de inspección, tiene 5 días para acudir ante la autoridad, hacer precisiones respecto del contenido del acta. Por ejemplo, decir, oye, el inspector indebidamente puso que no soy una actividad esencial. Yo soy una actividad esencial por tales y cuales razones y te lo pruebo con tales y cuales documentos. Y la autoridad evidentemente tendría la obligación de contestar, pero como están suspendidos los términos, entonces el patrón
queda en total estado de indefensión. No puede, no puede, o sí puede presentar su escrito, pero simplemente pues lo van a recibir, lo van a poner en un escritorio, para que cuando se reanuden los procedimientos administrativos ante la Secretaría del Trabajo, pues se le dé trámite. Por su parte, entre tanto, el informe está en el escritorio de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud tiene facultades para ordenar la suspensión de las actividades total o parcial, incluso la clausura. No solo la autoridad federal, sino también las estatales, de acuerdo con las leyes locales. Pero en términos generales, de acuerdo con la ley de salud, estas autoridades tendrían capacidad de hacerlo. También de acuerdo con la ley federal del trabajo, las autoridades del trabajo locales en materia de seguridad y salud, o seguridad e higiene, pueden ser coadyuvantes de la Secretaría del Trabajo, no obstante que se trata de una competencia federal. Ya se firmó un acuerdo entre todas las secretarías de trabajo de la República Mexicana y estas están coadyuvando ya con la autoridad federal para llevar a cabo las inspecciones. El grave riesgo en el que estamos, en el que nos encontramos, es que sin podernos seguir defendiendo o hacer alegaciones formales ante la autoridad laboral, que es la Secretaría del Trabajo, por cuerda separada, la Secretaría de Salud tiene en su escritorio una pistola con cartucho cortado y en cualquier momento puede hacer uso de sus atribuciones para ir a verificar, a través de una diligencia de verificación, si efectivamente se están llevando actividades en una empresa que no le corresponde hacerlo por no dedicarse a actividades esenciales. Esto como abogados, francamente, nos ha motivado pues a hacer diversos reclamos con las autoridades, pero claro, también hay que entender la coyuntura en la que estamos. La Constitución y la ley pues dan plenas facultades a las autoridades en circunstancias como las que nos encontramos y eso es razonable siempre y cuando no se pase por encima el Estado de Derecho. Lo que hemos logrado hasta ahora es que la autoridad laboral, dijéramos extraoficialmente, pues nos escucha, toma conocimiento de nuestras alegaciones y si considera que tienen razón, entonces nos borran de la lista negra a las empresas y ordenan una nueva inspección para verificar que efectivamente estén cumpliendo como empresa de actividad esencial con todas las normas de higiene, de sanitización, de sana distancia, etcétera, para conservar la salud de los trabajadores. Terminado todo esto, si no los clausuraron, si no ordenaron la suspensión, pero existe el antecedente de que fueron una actividad no esencial y que se mantenían trabajando, continuará el procedimiento dentro del marco del reglamento de inspección en el trabajo y de la ley del trabajo y se podrán hacer acreedores las empresas a multas dependiendo la gravedad de las faltas, lo que haya establecido el inspector. Esto, dijéramos, es en términos generales el marco de lo que está sucediendo hoy en día con las inspecciones del trabajo y la consecuencia que pueden producir, lo tengo que decir con total apertura. Mi preocupación personal es que si por alguna razón se disparan las cifras, pues la Secretaría de Salud podrá incriminar al sector patronal diciendo los patrones no obedecieron, no hicieron caso a las medidas, se hizo un contagio generalizado, pero no se preocupen, hemos llevado a cabo 1,000, 2,000 o 3,000 clausuras de empresas, lo cual sería un golpe adicional al empleo con repercusiones muy graves para la economía de las personas, de las familias, de las empresas y del país. No hay nada más caro que permitir que se destruya el empleo para reconstruirlo posteriormente. Ya lo hemos vivido en otras crisis y esta no se escapa. Esperemos que próximamente tengamos medidas más constructivas por parte de las autoridades federales y locales para hacerle frente a esta pandemia. Por mi parte, Román, para cumplir con el tiempo establecido, dejaría aquí mi presentación y listo para las preguntas que se vengan más adelante. Les agradezco mucho su atención. Al contrario, mi querido Fernando, muy interesante el análisis respecto a la inspección, sobre todo que en este momento, el día de ayer, tengo entendido que el Consejo General de Salubridad emite nuevos acuerdos para efecto de restablecer empresas que se consideran esenciales. Todavía no ha salido publicado
el decreto, pero pues bueno, esto habla de una nueva dinámica que se va a llevar en los próximos días. Pero ahorita contestamos. Victoria, si gustas continuar, por favor. Y muchas gracias. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda y nos la hacen saber, pueden escribir en el chat, por favor, o si quisieran, por ahí vi una manita levantada de Carlos Soto, no sé si es porque tenga alguna duda. Si gustan que nos las hagan por escrito a las personas, y también las preguntas las pueden hacer por Facebook Live, por la página de Concamín y por la página de egresados en posgrados en Derecho. Agradecemos nos las hagan. Hay una parte específica en la parte de abajo de preguntas y respuestas. Se las pueden mandar de forma directa a ustedes a los ponentes o en general. Muchas gracias, maestra Victoria. Gracias. Tenemos a Hugo, dice, ahora las inspecciones también deberán ser para verificar las medidas de cerco sanitario, ¿es así? Pues básicamente es lo que dice, ¿no? Las inspecciones tienen que ver con las restricciones que emitieron. Bueno, mi estimado Hugo, aparte quiero decirles que Hugo Araiz es una persona que está muy comprometida con estos temas. Es un alto funcionario de Cementos Mexicanos, una empresa que la verdad se ha tomado muy en serio el tratamiento de este asunto. Y agradezco tu pregunta, Hugo. Pues mira, hasta ahora no tenemos más, no mencioné la reactivación de las actividades de construcción, construcción de transporte, porque la verdad es que me parece que en estos días tendrán que salir los lineamientos bajo los cuales se van a realizar. Hoy presentaron un semáforo que realmente pues, se ve sencillo de entender y de utilizar, pero me parece que todavía tendremos que analizarlo. No sabemos bien a bien si las nuevas actividades que se van a considerar como esenciales tendrán que reactivar sus operaciones en función del semáforo, o si va a ser como lo hicieron las empresas que estaban en actividades normales, consideradas como esenciales. Lo más probable, mi estimado Hugo, es que sí, se van a determinar cercos sanitarios, y me parece que todas las autoridades federales y locales van a coadyuvar para esto. Muy bien, muchas gracias, maestro. Alberto Serrano dice, ¿Cofepris también cerró empresas de forma inmediata en las revisiones? Pareciera como que sí. Sí, lamentablemente, más que Cofepris, las Cofeprises estatales se tomaron la atribución de ir a las empresas, normalmente por denuncias hechas por los trabajadores o por algunas personas cercanas a los centros de trabajo, y en algunos casos suspendieron actividades. En el norte del país cerraron algunas empresas, después las abrieron. Pero realmente sí las autoridades locales, sobre todo las sanitarias, son las que más activas han estado. En la Ciudad de México se anunció hace unos días también la clausura de un centro de trabajo que hacían bicicletas, en fin. Es advertencia, ¿no? que de evitar daños. Pero sí lo están haciendo, y muchas veces la autoridad federal ni siquiera está enterada. Me refiero a la autoridad sanitaria. En materia laboral sí hay coordinación, están actuando por sí mismos, y habrá que ver la ley de salud, que sí los faculta, pero habrá que ver las leyes locales también para ver hasta dónde está el ámbito de sus atribuciones y qué posibilidades tenemos de defenderlos. Porque, pues, aquí, para regresar al caso de las actividades de las autoridades federales, pues están suspendidos los términos. Continuamos, querida maestra Victoria, con el siguiente ponente. Hay muchas preguntas que se están haciendo para darle continuidad. Gracias. Muy bien. De todas maneras, las preguntas, estas las mandamos por correo electrónico al ponente. ¿O cómo se? Porque hay algunas... Aguardamos las preguntas para que se vayan contestando, y a través de las redes sociales y del programa Zoom podemos contestar. Muy bien, gracias. Muy bien, continuamos entonces. En la orden del día continúa el maestro Jesús Marcín Priego Marcín y abogado, del despacho Marcín y Abogados,
con el tema sindicatos, situación antes y después de la pandemia. El maestro Jesús es licenciado en Derecho, titulado en el año 2008. Tiene posgrados en Derecho de Amparo, Derecho Laboral, Derecho Procesal, Derecho Mercantil, Derecho del Sistema Financiero Mexicano por la Universidad Panamericana. Asimismo, ha cursado diplomados en Derecho Tributario en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y Amparo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desarrollado en la práctica del derecho laboral desde el año 1995, participando en los despachos Cabal y Asociados SC, Natividad Abogados SC, Ernest & Young México. En este punto, posicionarla como experta en el área laboral y desarrollar un conocimiento integral de las necesidades de las empresas en la materia. Actualmente es socio director de Marcina Abogados, en el que atiende a clientes de diversos sectores productivos, como es el automotriz, viajes, industriales, petrolero, minero, comercio, servicios, químico, alimenticio, acerero, retail, entre otros. Jesús también es socio de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y del Colegio de Contadores Públicos de México, así como miembro de la Comisión de Capital Humano del mismo. Sin más preámbulo, le cedemos el uso de la voz al maestro Jesús. Si gustas prender tu micrófono, mi querido Jesús. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, gracias por la iniciativa de parte del doctor Román Lascano y por sumarse por parte de Concamín, que también se le agradece que esté interesado y sus miembros están interesados en este tipo de temas. Buenos días a todos los panelistas, a colegas, amigos que están, y que es un honor compartir con ustedes la mesa de hoy. Y pues gracias también a todos los participantes que están conectados por los diversos medios y redes sociales a este evento, que como bien lo decía Fernando, la idea es hacerlo práctico. Voy a también a buscar hacerlo de esa manera, y bueno, pues agradeciéndoles el tiempo que cada quien le está dedicando a este tema. Voy a también a intentar compartir ahorita Ya está puesta la presentación. Perfecto, perfecto. Bueno, pues la presentación o mi tema habla o trata de los sindicatos y la situación que se tenía antes de la pandemia, y pues bueno, un poco hablar de lo que se espera que pudiera pasar después de esta situación, de esta emergencia que estamos viviendo todos. Como primer punto, no sé, tú lo vas a manejar, ¿verdad, Román, la presentación? Sí. Ok, si quieres, por favor, ir a la primera lámina. Un poco de antecedentes respecto de lo que vivimos antes de la pandemia. Estamos hablando del proceso de reforma que vivió México y que fue concretado el 1 de mayo del 2019 con su publicación. Bueno, tuvimos una serie de antecedentes que nos llevaron a pues, hacer las reformas o los cambios que se vivieron los que se publicaron el 1 de mayo. Y estos pues tienen que ver con una actualización del marco jurídico que por supuesto que siempre es necesario que se vaya dando conforme va pasando el tiempo. La última reforma antes de la del 2019 había sido la de 2012. Mucha gente opinaba que se había quedado corta, y bueno, pues viene la de 2019. También empujada por la reforma constitucional que se llevó a cabo y que se publicó el 24 de febrero de 2017, a los artículos 107 y 123 de la Constitución, así como la firma o la suscripción del convenio 98 de la OIT, que fue suscrito por México en septiembre del 2018. También, y posteriormente a esa situación, vivimos la negociación del Tratado de Libre Comercio antes Telecán, con América del Norte, con Estados Unidos y con Canadá. Y bueno, pues derivado de esa negociación, se establece una serie de requisitos en el mismo, ya una vez que se aprueban en el capítulo 23A del TEMEC, que habla de pues, adoptar una legislación con medidas y principios relacionados con el reconocimiento de la negociación colectiva, que era importante, que eso lo venía empujando, inclusive lo venían empujando los países del primer mundo desde antes. El TPP fue uno de los motivos por los cuales se comenzó a hablar de esto.
o se continuó hablando de esto. También se buscó crear un órgano independiente que se encargara de la conciliación, el registro de los contratos colectivos de trabajo, la elección de los nuevos o de los líderes sindicales que también fuera democrática, con voto personal libre, directo y secreto, también fue parte de esta reforma. La publicación de los contratos y documentos relacionados con la contratación colectiva que en muchas empresas no se conoce o no se conocía. Y bueno, pues también el que haya una publicidad de esa información. Básicamente, esos fueron los ejes de la reforma colectiva en México. Obviamente hay mucha más profundidad en el tema, hay muchos más detalles en cuanto a eso. Y bueno, aquí yo les presento unos cuadros muy resumidos del tema colectivo, que se resumen o que se dividen pues, en 3 temas, ¿no? Que es la impartición de justicia, que lo tocará el doctor Miguel Romero Pérez, que está acompañándonos, pero también estamos hablando de libertad y de democracia sindical y la creación de un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esos son los ejes fundamentales. Cabe señalar que, derivado de esta situación, había algunos plazos, sobre todo uno en particular, en materia sindical, que se vencía el 9 de abril pasado de este año, y que, bueno, en donde los sindicatos debían de presentar las modificaciones a sus estatutos, y ese plazo, digamos, ya venció, pero fue prorrogado. Todavía estamos viendo, se va a ver cuánto tiempo van a tener los sindicatos para hacer presentación de esos estatutos, de esas reformas, pero por lo pronto ya hubo una afectación a este proceso derivado de la pandemia que estamos viviendo. En cuanto a libertad y democracia sindical, bueno, en términos generales, lo que se busca son negociaciones reales, ¿no? Que haya hayan mesas, hayan situaciones en donde los sindicatos se sienten a dialogar con las empresas para llevar a cabo los mejores planes para obtener, en ese caso, o en los casos correspondientes, prestaciones o aumentos salariales a su base trabajadora, ¿no? Cabe señalar que en esta reforma también se establece que, de ser la voluntad de los trabajadores, también es posible no estar sindicalizados, no pertenecer a ningún sindicato, y ese será su derecho en el momento que sea necesario utilizarlo, ¿no? También se instaura el voto libre, directo y secreto, que ya platicábamos, y una prohibición específica de simulación de actos sindicales y a ejercer actos de coerción, violencia o extorsión para el registro sindical, que ahorita veremos. Dentro de estos puntos importantes o elementos, vemos los actos de elección que tienen que ver con los liderazgos, con las mesas directivas de los sindicatos, los cuales pues, tendrán que ser como ya vimos, que habrá que decidirse libre, directa y secretamente por parte de la base trabajadora. También se planean o se establecen actos de aprobación de los contratos colectivos iniciales y sus revisiones a través de ciertos requisitos que ya están establecidos en la ley, y además unos actos de legitimación. Aquí la diferencia es que la aprobación tiene que ver con un sindicato que quiere firmar un contrato colectivo y necesita la aprobación de la base trabajadora para acceder a esa firma de contrato colectivo, y la legitimación tiene que ver más bien con contrato colectivo ya firmado, ya siendo titular del contrato el sindicato correspondiente, y lo que necesita es demostrar que tiene un porcentaje por lo menos del 30% de los trabajadores para poder renovar ese contrato. Aquí la ley establece un término de 4 años que se vence el día antes del 2 de mayo del año 2023 para legitimar esos contratos y para presentar toda la información que se requiera vía la plataforma, vía el procedimiento que ya estableció la ley en el 390 bis, para efectos de que esos contratos puedan ser legitimados. En cuanto al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, estos se encargarán de registro de sindicatos y de depósito de contratos colectivos, previo cumplimiento del proceso respectivo que emite el registro a nivel nacional, y en ese sentido hay una centralización, desaparece el tema de registros de sindicatos o de contratos y lo vuelven todo a través del Centro Federal, que ya se estará estableciendo la forma y las oficinas que se estarán
aperturando en algunos lugares del país, y se centraliza en este centro federal. Los sindicatos conformados, previo a la reforma, deben contemplar su registro ante dicho centro. También hablamos del proceso de conciliación a nivel federal, que ese seguramente lo tocará el licenciado Miguel Romero, y la verificación de los procedimientos de democracia sindical, los cuales serán vigilados por esta institución para efectos de que las legitimaciones se lleven a cabo conforme a lo que señala la ley, que se cumplan con los requisitos de forma que establece la ley. Y la emisión de constancias de representatividad que ya veíamos, que son para los sindicatos que ya tienen firmados contratos colectivos y que tienen que demostrar que por lo menos el 30% de esos trabajadores de esa empresa o establecimiento conocen el contrato y además están de acuerdo con el mismo y con su representación. En términos generales, digamos, es un repaso muy rápido a la reforma en materia colectiva. Y de ahí, bueno, viene un poco de lo que hemos estado viendo en la práctica antes de la pandemia. Ya veíamos venir, eso lo vemos viendo, yo los despachos lo vemos viviendo, lo estamos viviendo desde hace algunos años que esta reforma venía. Y bueno, empezamos a llevar a cabo algunas circunstancias, algunas medidas con las empresas. En particular, nosotros empezamos a llevar a cabo actualización de condiciones individuales de trabajo e información personal de los trabajadores, dentro de los que también, pues obviamente vemos importante la designación de los beneficiarios en términos de la reforma del 2019, del 1 de mayo de 2019. Y también hicimos con algunas empresas unas revisiones de cumplimiento del nivel laboral, del nivel de cumplimiento laboral que tenían. ¿Por qué? Porque todo esto trae una serie de regulaciones, una serie de actividades que van a ser importantes para la nueva normalidad a partir de esta situación, pero además por todo lo que significó la reforma. También, como parte de esta situación nueva sindical, lo que llevamos a cabo, lo que empezamos a hacer con algunas empresas antes de la pandemia es identificar, de acuerdo a cada necesidad de cada empresa, riesgos de carácter colectivo, porque finalmente todo esto es un movimiento que va a tener consecuencias en donde las empresas que no se preocupen y los mismos sindicatos que no se preocupen por conocer su contrato a su base trabajadora o la misma empresa modernizar la forma en la cual se relacionan con los sindicatos, quizás puedan tener problemas. Entonces se hizo una serie de análisis para identificar esos riesgos de carácter colectivo y en algunos casos que nos alcanzó a dar tiempo, hicimos algunas estrategias de atención y solución de temas que ya venían teniendo algún eco en algunos trabajadores o en grupos de trabajadores o en la misma empresa para poder buscar que este cambio, que este proceso de modificación de esquema no fuera tan complejo, porque si lo vemos en el tiempo, a pesar de que son 4 años para la renovación de los contratos, esos 4 años se van muy rápido. Y si no empezamos a actuar como empresas, como asesores de empresas y como funcionarios de las mismas y los mismos sindicatos, nos puede ganar el tiempo a la larga. Ese análisis también pasó por un análisis de fortalezas y debilidades de los sindicatos titulares de cada empresa, porque al final de cuentas tenemos la obligación de conocer cuál es nuestra relación con el sindicato. Si no la conocemos, si no conocemos el sindicato, si no conocemos sus alcances, su estructura, en el momento que tengamos un problema no vamos a poder reaccionar y eso está demostrado en la práctica también. En ese sentido, ya una vez haciendo el análisis de fortalezas y debilidades del sindicato titular en cada empresa, y aquí hablando de cualquier tipo de contratación, tanto de carácter activo como de carácter de protección, por llamarla de alguna manera. Una vez que se hizo eso, bueno, se buscó y se debería buscar también a futuro el fortalecer la relación con tu sindicato titular como empresa, como despacho asesor, como funcionario, para efectos de reaccionar a cualquier situación que se necesite implementar
en el momento que sea conveniente y que la empresa lo determine. Y también ya después de ese proceso que hicimos, que vengo describiendo, se hicieron con algunas agrupaciones sindicales y empresas comunicaciones y de los derechos individuales y colectivos de las personas. Es muy importante también que los trabajadores conozcan sus prestaciones. Nos hemos enfrentado con todo este proceso que hemos vivido con empresas y trabajadores que no conocen a fondo los derechos y sobre todo las prestaciones y las virtudes que tienen de estar en sus empresas. Desconocen que un fondo de ahorro es muy importante, los beneficios que dan, desconocen que hay prestaciones que la empresa misma le está dando que no valoran, y toda esa campaña de comunicación nosotros la recomendamos que en la medida de lo posible y que sea de manera ordenada y de manera estratégica, que se pueda comunicar con el sindicato para empezar a darle visibilidad, fortaleza, su lugar, y que esto también no desemboque en otro tipo de problemáticas que más adelante veremos que se están dando ya en México. Y bueno, como les decía, todo lo anterior con una debida planeación, diseño a la medida, temporalidad adecuada, no podemos correr, no podemos abrir información cuando no se pueda o no sea conveniente, hay que hacerlo con todo orden y conforme a las necesidades de cada empresa o grupo empresarial. No hay recetas de cocina, no hay haz esto porque esto te va a llevar a X resultado. Todo esto tiene que ser una planeación y un análisis muy profesional y adecuado de las circunstancias. Ahora, la situación sindical como desde mi punto de vista se va a plantear de manera resumida después de esta situación y de la pandemia. Bueno, ya antes de esta pandemia del COVID-19, ya se veían en el país visos de temas sindicales, intergremiales, en donde se veían ya disputas o de tentaciones de contratos colectivos entre los sindicatos. Esto debido a los reacomodos que están viviendo las centrales obreras del país y de factores relacionados con liderazgos, en este caso, creo yo, muy regionalizados o focalizados en ciertos estados del país que también tienen sus circunstancias particulares. Maestro, sí, perdón. Nos queda un minuto ya nada más para finalizar, sí. Por favor. Gracias. Con mucho gusto. Este desgaste que, digamos, que ha significado el COVID-19 ha generado para algunos sindicatos ciertos roces con la base trabajadora, que vemos que esas son oportunidades para otros sindicatos que pudieran buscar oportunidades de titularidades. También vemos que el sindicato titular va a ser importante en este nuevo plan de acción de regreso a la normalidad y que nos ayudarán a la difusión y al cumplimiento de esos protocolos que sean emitidos por las autoridades a través de sus delegados, trabajadores y en conjunto con las empresas. ¿Qué podemos hacer? Un poco viendo hacia atrás, todo este análisis y todas estas situaciones que vimos anteriormente, podemos aplicarlas para que después de la pandemia o durante este lapso que todavía nos queda, podamos tener un plan de acción y que eso nos permita salir adelante con cualquier circunstancia que se pueda presentar a nivel gremial o intersindical. Básicamente esa es mi participación. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, maestro Jesús Marcín. Por el tiempo, le voy a leer una pregunta, nada más, que están comentando en Facebook. Dice, ¿ese centro federal solo es para los sindicatos nacionales y sus contratos de la rama de industria federal o también aplican para los sindicatos locales y los CST locales o estatales? Va a ser para todos los sindicatos a nivel nacional y local. Va a ser para en su conjunto todos los sindicatos del país. Ok. Muchas gracias, maestro. Excelente presentación. Continuamos con la orden del día. Le concedemos el uso de la voz al maestro Ricardo Landero Aramburu del despacho Landero Asociados con el tema Perspectiva Laboral para Empresas en Conflictos Laborados derivados de la pandemia. El maestro Ricardo es abogado laboralista con práctica de 26 años en Derecho Laboral y maestro en Derecho por la UNAM. Es articulista en El Economista y en el SDP Noticias. Le cedemos el uso de la voz al maestro Ricardo Landero, por favor. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Los saludo, les agradezco mucho la invitación a los egresados del posgrado de la UP, a Román, desde luego, y a todos los colegas panelistas. La verdad es que es
pues muy gratificante compartir con ustedes varios puntos de vista. Y bueno, yo quería plantear lo siguiente. Creo que para poder entender la circunstancia legal del momento en el que nos encontramos, es muy importante también, pues, ir a un proceso de análisis de el momento que fue el pre-COVID, o sea, lo que acaba de hablar el abogado Jesús Marchín, lo que han hablado y seguramente tocaremos a lo largo de esta plática, que es los antecedentes que tuvimos legales, los aspectos de la reforma laboral, las reformas, aquí es muy importante tocar también la miscelánea fiscal de 2019, los efectos que tendrá sobre la subcontratación, y de ahí pasar al momento actual de los procesos de COVID, que fue lo que el licenciado Fernando Yáñez también ha tocado muy acertadamente, es todo este esquema de la emergencia sanitaria y todo lo que sí quisiera enfocar a creo que algo que ahorita nos tiene a nosotros todo el país inmersos en una circunstancia de tratar de entender qué sigue y qué vamos a poder hacer y cómo podremos en un momento dado entender la planeación y la estructura de las empresas para el proceso de lo que sigue adelante. Y en ese sentido, yo quería compartirles mi punto de vista en dos aspectos. Uno, desde luego, el que tiene que ver con cómo entender el trabajo post-COVID. ¿Qué viene después de todo esto y cómo lo vamos a entender? Para esto lo enumeré en tres conceptos, el momento que le llamo el momento Newton, el momento Kafka y el momento Darwin, ¿no? El momento Newton porque son las leyes universales del regreso. ¿Qué va a pasar realmente en México con la posibilidad de regresar al trabajo? Entonces, miren, yo creo que hay 4 elementos fundamentales que van a estar rigiendo el proceso del regreso laboral a las empresas. Esto al final, pues, es la gran coyuntura. Hoy tuvimos una mañanera donde nos explicaron que va ya pronto a anunciarse este proceso, pero no solamente eso, sino que además traemos una carga ya se habla entre 700 y 4 millones de despidos, la reactivación económica, ¿cómo se va a dar? Entonces, hay 4 elementos que tenemos que entender. Tú eres una empresa, la que sea, un comercio, un restaurante, una fábrica, una industria de lo que sea, tenemos que hoy asumirnos en un proceso de análisis, de planeación estratégica, laboral, para poder entender cómo viene este esquema. Primero, ¿cuál va a ser el proceso de la autoridad? El calendario oficial, el proceso escalonado por regiones, por municipios. Aquí es muy importante estar monitoreando todas las noches el informe que da la Secretaría de Salud, el mapa, los focos rojos, naranjas, amarillos que tenemos por municipios, por estados, porque también ya nos avisaron, los estados que tengan más contagio no van a regresar de manera tan rápida como lo harán aquellos que no tengan tanto contagio. Actualmente, 50% de los municipios del país no tienen gran contagio de COVID-19. Entonces, tenemos que estar muy pendientes del análisis, porque si mi empresa está en la Ciudad de México, o mi negocio está en la Ciudad de México, por ejemplo, o en la zona metropolitana, que es la que tiene gran contaminación, pues ahí va a haber un calendario mucho más pausado. Y yo creo que aquí es importante analizar también cómo se ha tomado esta determinación, por ejemplo, en España, cómo se ha tomado en Estados Unidos, por parte de las autoridades sanitarias, ¿no? Porque en España, por ejemplo, en espacios públicos, en los restaurantes, pudieron regresar, pero solamente en un 30%, en una fase 1 y algunas regiones. 50% de España no ha podido abrir todavía. Entonces, hacer este análisis comparado nos va a dar un poco la proyección, porque nosotros venimos un proceso pre-COVID que empieza en marzo, donde entramos ya en una serie de contingencias y elementos. Desde el 1 de marzo o mediados de abril, muchas industrias ya empezaron a tener
factores que empezaban a determinar su capacidad de producción o de continuar. Me refiero, por ejemplo, a hoteles que ya empezaban a tener una baja mucho importante en su foro. Bueno, pues cuando entramos en marzo, entramos ya en proceso de crisis, aún antes del 31, en que se publicó realmente ya la contingencia de sana distancia. Entonces, ya traemos ese proceso y en la línea del tiempo, marzo, abril, mayo, junio, ¿cómo va a ser nuestro regreso? El análisis del regreso de mi empresa, como trabajador y como empresario. Entonces, y insisto, hacer una analogía con qué está pasando en otros países para entenderlo. En Estados Unidos también se ha hablado de algunos regresos, pero han sido muy pequeños. Si ustedes revisan, han abierto propiamente estéticas, son 3 o 4 actividades mínimas las que han todavía en esta semana abierto, y ese es un primer elemento que tenemos que nosotros que analizar muy serenamente en cada industria en la que nos encontramos. Las líneas productivas. No basta que a mí me permitan abrir como autoridad, porque me encuentro en determinada región, también habrá que analizar mi línea de producción. Muchos elementos que son mi materia prima, mis herramientas, mis refacciones, para poder echar a andar mi empresa, están detenidos en otras regiones de México y del mundo. Entonces, yo ponía el ejemplo, si soy una empresa, una tienda que vende muebles italianos, pues voy a tener que esperarme a lo mejor medio año o más a que regresen esos muebles, porque Italia lleva 3 meses parado, por ponerte un ejemplo. Insumos, minerías que están paralizadas en Latinoamérica, que tienen que ver a veces con mi producción. Entonces, no bastará nada más el análisis de la cuestión regional, habrá que analizar también la cuestión productiva, las líneas de producción que tienen que ver con el transporte de mi producto, con aunque yo lo elabore, que pueda llegar a las regiones de mayor consumo, por ejemplo, ¿no? De qué sirve que a mí me dejan activarme, pero no voy a tener pedidos, porque en las regiones de mayor consumo no han podido todavía ingresar al proceso de las fases de regreso del post-COVID. El tercer factor que habrá que valorar, además, será el aspecto psicológico. El aspecto de, mientras no haya una vacuna y no haya una medicina, difícilmente muchas industrias y muchos de los sectores van a poder regresar con la misma tranquilidad. O sea, yo te preguntaría, llevas 2 meses encerrados en tu casa y vas a salir corriendo el primer día que te digan que puedes, sabiendo que allá afuera está el contagio, que estamos en fase 3 y que ya hemos tenido gente cercana que ha fallecido, vas a salir corriendo con tu familia a meterte a un lugar a donde hay un restaurante o una plaza comercial o un cine o un gimnasio, a ver si te contagias y a ver si caes en lo que acabamos de vivir. O sea, yo creo que, mira, tenemos más de 3 meses viéndolo diario cómo se da el fenómeno del COVID. Entonces, esa parte psicológica va a afectar a centros comerciales, salones de convenciones, de eventos, fiestas, bodas, tiendas departamentales. O sea, hoy vamos al súper, pero necesidad de comida. Pero no sé si voy a ir a meter una tienda departamental a ver si pesco los elementos. Y además, ¿cómo va a influir este miedo en los sistemas de productos? Por ejemplo, para un hotel que hace all inclusive o que tiene algún buffet, ¿realmente crees que vas a ir a meter la mano a unos cubiertos como lo hacías con confianza antes en el buffet y te vas a ir a servir de la cuchara a ver si no pescas ahí el virus? Va a haber muchos cambios que tenemos que analizar. Mande. Maestro Ricardo, nos queda 1 minuto, por favor. Sí. El otro factor es el factor de la economía. No bastará la autoridad que nos diga cómo regresamos, además de las líneas productivas, además de la cuestión psicológica, tenemos ya por lo menos 4 millones o 750,000 despedidos. Tenemos, sin duda, en todas las industrias de México, una presión muy fuerte en el tema de cómo están realmente hoy los salarios y las prestaciones. Casi podríamos asegurar que la mayoría de las empresas hicieron convenios para reducir salario y prestaciones ahorita, sobre todo las que no están trabajando y que no son esenciales. Entonces, ¿qué capacidad va de la sociedad de mercado? La OIT está hablando de 25 millones de despidos en el mundo. Estados Unidos lleva 3 millones. Entonces, ¿qué capacidad económica va a haber
qué interés va a haber para consumir una gran cantidad de bienes que probablemente no entren en la categoría de ser esenciales para la casa o para la vida, ¿no? O sea, te pongo el ejemplo. Si estabas pensando en cambiar tu televisión hace unos meses por una Mac mucho más grande, yo no sé si hoy sea tu prioridad, sabiendo que no sabes si tu empleo está tan seguro y que hay mucha presión en la cuestión del empleo. Entonces, ahorita me voy a quedar aquí, después hablaré del momento de la metamorfosis productiva, si es que da oportunidad, cómo van a cambiar los esquemas productivos de lo global a lo local. Va a haber ahí elementos de la dinámica de consumo, de la cuestión tecnológica, la presión. Todo va a determinar también, y eso tiene que hacerse análisis esquemáticos, análisis de planeación estratégica y de pensamiento de segundo nivel para ver cuáles son los escenarios que vamos a tener para el regreso. Escenarios B, V, W. Tendremos la recuperación en un escenario B, ¿no? Un poco lo que plantea Trump, el business as usual. Tenemos un escenario de recuperación un poco más lenta, el escenario U. O tenemos una recuperación y luego una caída de pandemia y un rebote y una economía realmente muy complicada. Entonces, todo esto creo que vale la pena que se haga análisis en las empresas, se haga un análisis estructurado para entender la presión que habrá. Salarios, revisiones colectivas, reforma laboral. Yo aquí les diría de inicio, para terminar, en las revisiones colectivas va a cambiarse la dinámica en todo el país. Lo que se va a hacer ahora van a ser revisiones multianuales, donde se pacte la revisión por periodos de 4 o 5 años, con factores muy claros de la canasta básica, aumento del salario mínimo o índices al consumidor, etcétera, para que tanto la empresa como el sindicato tengan certeza de qué va a haber. Ya no se va a poder estar en la dinámica de emplazamientos año por año, porque eso va a afectar mucho ya la posibilidad de planeación, sobre todo en un estado de crisis. Eso es lo que quería compartir de inicio. Si hay oportunidad de comentar un poco más, o lo platicamos. Gracias. Déjenme salir aquí de comentar. Muchas gracias, maestro Ricardo. Si tienen preguntas, por favor, nos las hacen llegar. Si no, continuamos con nuestro Hablé muy rápido, ¿verdad? Pero bueno. No. Estuvo muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias, maestro. Continuamos siguiendo la orden del día con el maestro Miguel Romero Pérez, del despacho Romero Pons y Asociados, con el tema La reforma laboral, el reto por venir y la situación actual de las juntas en el país. El maestro Miguel Romero es originario de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Realizó sus estudios profesionales en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es maestro en Derecho con especialización en Derecho Social por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. También realizó los estudios de maestría en Métodos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es egresado del curso de amparo por la Universidad Panamericana, habiendo obtenido mención honorífica. Cuenta con diplomados en Derecho Procesal Penal, Derecho Privado, impartidos por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Diplomado en Alta Dirección Municipal, impartido por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y el Banco Mundial. Diplomado en Derecho Electoral, impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Diplomado en Conciliación Laboral por la Universidad de Barcelona. Ha desempeñado distintos cargos en el servicio público, tales como actuario, auxiliar, dictaminador y jefe de auxiliares de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, secretario de Estudio y Cuenta del Segundo Tribunal Colegiado del 10º Circuito, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Social y Protección Ambiental del Estado de Tabasco, director de Asuntos Jurídicos del Instituto de Vivienda de Tabasco, coordinador de Asuntos Jurídicos y secretario del Ayuntamiento del Centro, consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Se ha desempeñado como litigante en los despachos especializados en materia laboral Mier y Concha en la Ciudad de México y Cabal Asociados en Villahermosa, Tabasco. Es miembro de número de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social del Ilustre Nacional Colegio de Abogados. Es profesor e investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de la División de Ciencias Sociales y Humanidades desde hace 21 años.
Actualmente es socio director del despacho Romero Pons y Abogados. Ha realizado diversas publicaciones en revistas especializadas. Es coautor del libro La vivienda de como derecho constitucional, editado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y ha sido colaborador del libro La investigación inicial en el procedimiento penal. Por último, es asesor del Poder Judicial del Estado de Tabasco para la implementación de la reforma laboral y es vicepresidente jurídico de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. Sin más preámbulos, cedemos el uso de la voz al maestro Miguel Romero. Mi querido Miguel, maestro Miguel, su micrófono está apagado, si le gusta. Ya, gracias. Muchas gracias, Román. Gracias por la invitación a participar en esta actividad en este día. Igual agradezco mucho a los colegas que participan de una manera encomiable, muy inteligente en este ejercicio bastante interesante de intercambio de ideas y de exposición de elementos que consideramos importantes en relación con el derecho del trabajo. De conformidad a lo que me fue solicitado trabajar para poder compartir en esta mañana, me corresponde hacer un trabajo de prospectiva, revisar cómo se encuentra la reforma laboral y los retos que tenemos para la implementación de esta en el Estado mexicano. Particularmente, me gustaría hacer referencia a lo que actualmente tenemos como contexto. Si ustedes recuerdan, la reforma laboral nace a partir de una reforma a la Constitución, particularmente a los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de febrero del 2017. Los rubros centrales aquí fueron los que más se han destacado. La reforma de justicia laboral ahora tiene el propósito de que las juntas de conciliación y arbitraje dejen de conocer de los asuntos correspondientes a conflictos laborales y sea el Poder Judicial de la Federación en el ámbito federal y los poderes judiciales estatales, las entidades federativas, quienes se encarguen de impartir justicia. También una innovación interesante, la creación de centros de conciliación especializados a nivel federal y a nivel de las entidades federativas, destacando la figura de la conciliación como quizás una de las piedras angulares sobre las cuales destaca esta reforma de justicia, a grado tal que en la mayor parte de los análisis que se han hecho en relación con la implementación de la reforma, se destaca que si el tema de la conciliación funciona como se está proyectando, el nivel de los conflictos que llegan a los tribunales no debe de ser tan alto, algo que habría que revisar en su momento y que pues yo creo que podría tener un amplio debate. También se incluyen procedimientos para la firma, depósito, registro de contratos colectivos, centralizándose ahora esta función en un centro federal que va a ser quien se encargará de esta función. Es un órgano de naturaleza descentralizada, cuya ley orgánica ya fue publicada actualmente, de modo tal que los temas centrales de la reforma: conciliación, tribunales laborales, el registro de organizaciones sindicales y contratos colectivos de trabajo y medidas para garantizar la libertad de negociación colectiva y la expresión personal, libre, secreta de la voluntad de los trabajadores para la elección de sus dirigentes, su participación en procesos de suscripción, registro de contratos colectivos de trabajo y la resolución de conflictos entre sindicatos. Estos son los temas centrales que surgieron a partir de la reforma constitucional. Posterior a esto, también debemos de tener presente que hay un decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de justicia, de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 1 de mayo de 2019. Las disposiciones legales que fueron motivo de reforma: la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de la Defensoría Pública, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley del Seguro Social. A partir de la reforma, tanto a nivel legal como constitucional, particularmente dos órganos se han encargado de generar estrategias más metodológicamente visibles, revisables, con elementos que pueden ser verificables. Uno está en la Estrategia Nacional para la Implementación del Sistema de Justicia Laboral, elaborada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
y el otro es el programa de implementación de la reforma en materia de justicia laboral elaborado por el Consejo de la Judicatura Federal. Sobre la línea de estos dos documentos y las informaciones que se han dado a conocer tanto por la Secretaría del Trabajo como por el Poder Judicial Federal, es que voy a desarrollar esta línea. En primer término, conforme a una disposición transitoria del decreto de reformas para la implementación de la justicia laboral, se establece la creación de un consejo de coordinación para implementar la reforma del sistema de justicia laboral. Este ya fue instalado. Esta es una instancia nacional de consulta, planeación y coordinación, cuyo objeto es establecer la política y la coordinación nacional necesarias para implementar a nivel federal y local el sistema de justicia. Los representantes, los tienen ustedes en pantalla, son el Poder Ejecutivo Federal, el Poder Judicial de la Federación, un representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores, un representante de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia y un representante de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo. Dentro de los momentos que se deben de implementar, el primero por el que la mayor parte de las entidades federativas particularmente han comenzado a trabajarlo, ha sido por el tema de la conciliación. Se han desarrollado ya múltiples cursos, diplomados, talleres, con el propósito de generar un cambio en la cultura no tan solo de los litigantes, sino también de los servidores públicos en materia laboral. Este mecanismo de conciliación se ha establecido como la piedra angular en la solución de los conflictos laborales. Se aspira a que la conciliación sea la regla general y los procesos sean la excepción. Este es el ideal. Habrá que ver si los elementos con los cuales estamos construyendo el desarrollo de la implementación pues nos van a permitir llegar a esto. ¿Qué es la conciliación? Pues es un mecanismo voluntario mediante el cual las personas intervinientes en un conflicto, en libre ejercicio de su autonomía, proponen opciones de solución a la controversia en la que se encuentren involucrados, guiados por un tercero que puede proponer soluciones basadas en escenarios posibles y discernir los más idóneos para las personas intervinientes. Solamente por referir, yo sé que aquí hay varios conectados de entidades federativas, ya no tener el esquema de llegar a la mesa de audiencias y donde nos pregunten, ¿van a conciliar sí o no? Desarrollo del proceso. Aquí es darle una verdadera labor profesional a la conciliación, de modo tal que se puedan cumplir con principios de una conciliación prejudicial obligatoria, es decir, no podemos avanzar a la etapa de proceso sin haber satisfecho que la información que se va a otorgar en este periodo, esa parte va a ser totalmente confidencial, que los elementos aportados por las partes no van a poder constituir prueba o indicio en ningún procedimiento administrativo o judicial y que este momento, el de conciliación, no debe de exceder de 45 días naturales. Junto con este proceso de implementación en materia de conciliación, que esto le va a corresponder al Centro Federal de Conciliación, pues hay varios retos que se tienen que cumplir. Particularmente en materia tecnológica, pues se tiene que implementar un buzón electrónico para recibir notificaciones, es decir, que se debe tener la infraestructura suficiente para garantizar este sistema de notificaciones. En cuanto al impacto dentro de las partes y particularmente hacia las empresas, debe de considerarse que el patrón personalmente o por conducto de un representante, que esta es la solución, con facultades suficientes para poderse obligar en su nombre. Un elemento interesante también es que el convenio va a adquirir la condición de cosa juzgada, teniendo la calidad de un título para iniciar acciones ejecutivas sin necesidad de ser ratificado, y que la constancia de conclusión de conciliación prejudicial cuando no se llegue a ningún acuerdo, pues es una condición necesaria para poder avanzar a la etapa procesal, de modo tal que este documento tendrá que ser anexado a la demanda. Es un requisito obligatorio por disposición legal. Solamente hay una excepción, que en casos de acoso sexual, discriminación u otros actos de violencia en los que existe el riesgo inminente de revictimización, no deben de reunirse o encararse la presunta víctima y la persona o personas a quienes se atribuyen los actos de violencia. De modo tal que aquí la conciliación se puede llevar con la persona citada. En materia de justicia laboral, aquí hay un cambio que yo creo que todos los que somos litigantes y ya nos metimos a estudiar esto, pues advertimos que no hay ningún elemento, para no decir no entramos, tenemos los elementos suficientes para poder entrar. Pero la mayor parte de la población todavía
carece de la información suficiente para identificar que las juntas de conciliación y arbitraje ya van a dejar de funcionar como tal, bueno, hasta que terminen con las labores y los trabajos que tienen pendientes, y que vamos a tener la existencia de tribunales laborales con jueces especializados, donde ahora el proceso va a ser mixto. Una primera parte va a ser escrita y una segunda parte va a ser oral, y donde también tenemos nuevas reglas procesales que nos obligan no tan solo a los litigantes a capacitarnos en estos esquemas, sino particularmente que las áreas de recursos humanos, las de gestiones laborales de las empresas, vayan tomando conocimiento de elementos que ahora pueden ser constitutivos de prueba o que van a ser utilizados por los abogados representantes al momento de comparecer al juicio. Ahora las etapas del procedimiento ordinario van a corresponder a una etapa escrita, una audiencia preliminar y una audiencia de juicio. La etapa escrita va a iniciar con la presentación de la demanda, de ahí un segundo momento de admisión o prevención, el emplazamiento, contestación y reconvención, réplica y contrarréplica. Todo esto por escrito. Ya no... Perdón, maestro. Perdón, que le interrumpa. Nos queda un minuto. Ya para finalizar, por favor. Correcto. Las audiencias que estamos acostumbrados actualmente entre las juntas, señalar que hay un periodo de un ideal, esto es un ideal, de 104 días para la tramitación de un proceso, pero que esto, pues habrá que ver cómo se va a llevar efecto. Sabemos que una cosa es lo que dice la norma y otra es lo que acontece en la realidad. ¿Hay retos para la implementación? Sí. Todavía nos quedan varias cosas que se tienen que generar. Por ejemplo, en la instalación del Centro Federal de Conciliación y Registro Federal, estamos en espera de la presentación de la terna de candidatos al Senado de la República por parte del presidente de la República. La instrumentación de organismos públicos descentralizados en las entidades federativas se encuentra en proceso, tienen hasta el 2 de mayo del 2022, ya algunas entidades federativas, y hablo particularmente del estado de Tabasco, de donde soy originario y de lo estoy transmitiendo, ya tiene presentado y aprobado el centro de conciliación. La transferencia y digitalización de expedientes, que es una labor laboriosa, el término lo tenemos hasta el 2 de noviembre de 2020, debe ser 6 meses antes del inicio de funciones del centro, donde vamos a ver que ya aquí hay un desfase, porque justamente la creación y entrada de funciones de los tribunales laborales se tiene distribuida en 3 momentos. Una primera etapa que corresponde a partir del día 1 de octubre de 2020, donde entran Campeche, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas. Una segunda etapa en octubre de 2021 y una tercera etapa en mayo de 2022. Es decir, todavía tenemos varios momentos pendientes que se tienen que ir cumpliendo de modo tal que podamos implementar la reforma. Hago en este momento una pausa y para continuar en otro momento de intervención. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias, maestro. Por el tema del tiempo, vamos a guardar las preguntas y se las hacemos llegar también para darle la atención correspondiente, y continuamos con el maestro Sebastián Patiño, de Consultores y Abogados en Seguridad Social. El tema siguiente es reflexiones en materia de seguridad social respecto del COVID. Les voy a compartir brevemente su currículum. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, de donde obtuvo el grado de licenciatura en Derecho con la defensa de la tesis hacia la colegiación obligatoria de abogados en México, colegiación para todos, por lo que obtuvo una mención, cursó la maestría en Derecho Procesal Constitucional en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Es socio del despacho Consultores y Abogados en Seguridad Social, firma con más de 35 años de experiencia en una única área de especialidad, el derecho de la seguridad social. Es miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México y la Unión Internacional des Avocats. Actualmente es coordinador del Comité de Seguridad Social y vocal del Consejo Directivo Nacional de ANADE, siendo el miembro más joven en ambos papeles. Recientemente fue designado consejero en el Consejo General de la Abogacía Mexicana. Ha participado como ponente en diversos temas de seguridad social, como pensiones, outsourcing, obligaciones patronales, entre otros, en diversos foros, entre los que destacan la Campaña Española de Comercio, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, el INCAM, la Cámara Nacional de Comercio en el Reino Unido, con sede en Londres, la Universidad de El Salvador, en Buenos Aires, Argentina, así como la Universidad Iberoamericana, Libre de Derecho, UNAM, La Salle,
Panamericana Autónoma de Baja California Tecnológico de Monterrey. Es profesor titular de la maestría en Derecho Laboral por la Universidad Panamericana. Igualmente ha publicado artículos en revistas especializadas y participado en programas televisivos y de prensa escrita sobre temas relacionados con seguridad social y en el ejercicio del derecho laboral. Le cedemos el uso de la voz, maestro. Muchas gracias, Victoria. Gracias, queridos amigos que nos están viendo. Muchas gracias a mi querido amigo también, Román Lascano, de este gran grupo de egresados de la Facultad de Derecho de la UP. Mi querida UP, por convocar a esta mesa en donde hemos escuchado a los colegas laboralistas darnos cuál es el marco que tenemos en materia objetiva, en materia contractual con los propios trabajadores para estar enfrentando esta pandemia. Y es muy interesante que se complementen estos conceptos laborales con los conceptos de derecho de la seguridad social, que no es lo mismo el derecho de la seguridad social, no es derecho laboral y no es derecho fiscal, es una rama autónoma del derecho con reglas propias. Y pues en el tiempo que tenemos ahorita, me voy a limitar a mencionar los conceptos que han estado en torno al derecho de la seguridad social, concretamente al puro IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social, y las empresas en estos días. ¿Qué es lo que han hecho las empresas? ¿Cuáles han sido las políticas que ha dado el Instituto Mexicano del Seguro Social? También un poco comentar únicamente los conceptos del COVID-19 como enfermedad de trabajo, qué consecuencias podría tener si realmente se puede calificar de esta forma o no. Y por último, un poco mencionar pues, qué beneficios han tenido los trabajadores, beneficios, vamos, que el IMSS ha extendido, o el derecho que tienen incluso a retirar alguna parte de los fondos que se encuentran en su afore con motivo del desempleo. Bien, las autoridades laborales, como lo sabemos, han dicho laborales, el propio doctor López-Gatell, el presidente López Obrador, el propio canciller Ebrard, cuando se cambió a la fase 3, han sido enfáticas en que las empresas deben de seguir pagando los salarios y consecuentemente se tendrían que pagar también entonces las aportaciones en materia de seguridad social al Instituto Mexicano del Seguro Social, las cuotas obrero-patronales y las aportaciones del 5% al Infonavit. No se ha hecho algún programa, alguna distinción para aquellos patrones que no son considerados actividades esenciales, de los que sí son, los que están trabajando en home office, de los que están trabajando en planta, los que de plano no están trabajando en ninguna modalidad. No, la instrucción, el mensaje ha sido claro: sigan pagando el salario íntegro y por tanto sigan pagando íntegras las cuotas obrero-patronales. En la mañanera del 8 de abril, que se dedicó prácticamente de manera exclusiva a temas de seguro social, de pago de cuotas, el presidente López Obrador, acompañado del director general del IMSS y de la secretaria del Trabajo, fue enfático en señalar: no voy a dar ningún tipo de condonación de impuestos y mucho menos, dijo, en el pago de aportaciones de seguridad social, menos, porque esas cuotas obrero-patronales que se están pagando y que nutren las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social servirán para hacer frente a la compra de insumos, medicamentos, toda la atención hospitalaria que están dando en estos momentos a los derechohabientes e incluso a los no derechohabientes recientemente. Así que no se ha dado ningún tipo de facilidad. Las que se han anunciado, veremos, pues no son novedosas, existen con y sin la pandemia. ¿Qué han hecho las empresas? Sabemos que las empresas han sido del sector privado organizado, las empresas en individual, las pymes, las organizaciones sindicales patronales, vamos, como Coparmex, la propia Concamín. Los empresarios han sido quienes tomaron al principio del inicio de esta pandemia en México, pues la iniciativa de empezar a tomar medidas frente a la falta de medidas anunciadas de manera formal y sobre todo medidas efectivas para la protección de las empresas, para la protección de la subsistencia de las relaciones de trabajo. Y lo que han hecho las empresas en el ánimo de mantener a flote la relación laboral, porque eso es lo que más hemos observado en estos momentos, han sido, yo podría decir, hemos visto casos de paros técnicos, de modificaciones de las condiciones de trabajo que implican modificar el sitio en donde se presta el trabajo para que los casos en los que se haga home office, reducciones en la jornada con la consecuente disminución del salario. Algunas empresas han celebrado convenios con los trabajadores para la pura reducción del salario. Ya nuestros colegas laboralistas, que no es terreno mío, no me meto por ello, nos dirán si eso es legal o no, porque yo he visto los grupos de laboralistas divididos en dos: los que dicen que no surten efectos y que no son legales, más bien que no son legales los convenios que pretendan únicamente disminuir el salario, lo cual acarrearía sería una causal de revisión de la relación laboral.
imputable al patrón, y los que nos dicen que pues, sí se puede ante la situación extraordinaria que estamos viviendo. Lo cierto es que a lo mejor por un tema de semántica, de fraseo o de idea, se puede modificar la jornada laboral legalmente y consecuentemente se modifica el pago del salario. Hemos visto empresas también que han aplicado reglas de ausentismo, que nos indica la Ley del Seguro Social y que ahorita comentaré brevemente qué consisten, y las menos, las que de plano han considerado que están en posibilidad de aplicar lo que nos señala el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo, es decir, hacer el pago de la indemnización durante 30 días de un salario mínimo a los trabajadores, toda vez que consideran ya se encuentran en el supuesto de contingencia sanitaria al que se refiere la ley. Sabemos que las autoridades han sido demasiado cuidadosas en el fraseo, en la forma de utilizar las palabras, al decir que estamos en una contingencia y no en una emergencia. Y a esto me viene, la verdad es que lo he leído tantas veces que ya me lo aprendí de memoria, un mensaje de nuestro querido amigo Carlos de Buen, laboralista, igual que ustedes, que decía en Twitter algo así como: contingencia sanitaria no es lo mismo que emergencia, como ladrón no es lo mismo que embustero, y cínico no es lo mismo que desvergonzado. Entonces habría que tener precisión con los conceptos. Lo cierto es que algunos asesores laborales, algunas empresas, algunos departamentos de recursos humanos han considerado que los acuerdos que ha emitido la Secretaría de Salud, el Consejo de Salubridad General, los referendos que ha hecho el propio presidente de la República en materia sanitaria, por el tema que evidentemente se está viviendo a nivel mundial, pues está en presencia de una contingencia. Esto ante la falta de regulación en todo el orden jurídico mexicano de en qué consiste una contingencia sanitaria y cómo se distinguiría de una emergencia. Entonces hemos visto que han hecho eso las empresas. ¿Y qué consecuencia tendrían este paro técnico, estas modificaciones en las condiciones generales de trabajo, estas reglas de ausentismo, este pago de la indemnización de un salario mínimo en materia de pago de cuotas obrero-patronales, que sabemos que la Seguridad Social cuesta entre un 18 y un 25% de la nómina, es cara esta formalidad? Así que lo que se han hecho han sido presentar igualmente avisos al Instituto Mexicano del Seguro Social, notificando este paro técnico, notificando la modificación de las condiciones salariales, jugando con las reglas del ausentismo y, por tanto, pagando una cantidad inferior de cuotas obrero-patronales. Esto me parece que es legal y que es congruente, tomando en cuenta que las aportaciones de seguridad social en términos del Código Fiscal son una contribución, y al ser una contribución y que les sean aplicables, por tanto, las reglas de los tributos, que cada tributo tiene ciertos elementos, que uno de los elementos de las contribuciones es la base, y que para el pago de las cuotas obrero-patronales la base es el salario con el que cotiza el trabajador. Si el salario disminuye por las circunstancias a las que nos estamos enfrentando, y eso es pactado, dejado por escrito entre patrón y trabajador, consecuentemente también tendrían que disminuir el pago de cuotas obrero-patronales. Habría de presentarse vía electrónica o vía física el aviso de modificación salarial a la baja, y esto es completamente legal. Tenemos como obligación las empresas pagar las cuotas obrero-patronales conforme al salario que percibe el trabajador, y no es ilegal desde el punto de vista de la Ley del Seguro Social y sus reglamentos hacer esta disminución. Sería hacer un pago congruente. Hemos visto algunas empresas que señalan: oye, si bien yo voy a reducir el salario, preferiría no reducir el pago de cuotas obrero-patronales para no meterme en algún conflicto en el futuro con el IMSS, o para no dañar la cotización del trabajador por lo que hace a las aportaciones al Afore, ¿no? Para el retiro, para la subcuenta del retiro y la subcuenta de vivienda. Lo cierto es que yo creo que con el hecho de tener documentado esta modificación en las condiciones generales del trabajo, con la consecuente modificación del salario, es más que suficiente para acreditar el movimiento salarial que se está presentando ante el IMSS. Es importante saber que el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de sus departamentos de cobranza o de auditoría, no está facultado legalmente para analizar la veracidad o la validez de esos convenios. Corresponderá a las autoridades laborales. El IMSS únicamente tendrá que asegurarse que las cuotas se están recaudando con el salario congruente que se ha pagado por el trabajador. ¿Qué pasa a aquellas empresas que han adoptado el criterio del artículo 42 bis y pagar un salario mínimo de indemnización? Yo diría que se abren un par de opciones. Una que no la recomiendo mucho, la verdad no se me hace muy congruente, sería presentar la disminución salarial para pagar cuotas sobre un salario mínimo. No creo, porque la ley nos dice que esto que se está pagando es una indemnización, quizá con una falta de técnica legislativa, porque quizá no sea una indemnización, pero claramente no es salario. Sabemos que el salario es el que establece
el que está establecido en el contrato individual de trabajo, el que el trabajador percibe ordinariamente y que solo de manera momentánea percibirá una cantidad distinta al salario. Al no modificarse el salario, no deberían de modificarse las cuotas obrero-patronales. Yo creo que en un segundo supuesto un poco más real, más realizable, se podrían seguir las reglas del ausentismo. Esto es, nos dice la propia ley del Seguro Social que cuando no se presta el servicio de la relación laboral, pero la relación laboral subsiste, es decir, pues cuando la relación laboral esté suspendida, es decir, que sigue subsistiendo aunque no se preste el servicio, el patrón únicamente estará obligado a pagar las cuotas del seguro de enfermedades y maternidad por los primeros 7 días, nos lo dice la ley. Es decir, de los 5 ramos de aseguramiento que establece la ley el régimen obligatorio de la ley del Seguro Social, riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales, únicamente durante los primeros 7 días en que no se está prestando el servicio, porque el trabajador no está laborando, se deberían de pagar las cuotas correspondientes al seguro de enfermedades y maternidad, que curiosamente es el seguro que se va a utilizar. No habría necesidad de pagar invalidez y vida, guarderías, porque están cerradas, no está recibiendo a los niños, ni riesgos de trabajo, porque no se está prestando el servicio, el trabajador no está expuesto al riesgo, aunque más al rato voy a comentar las reglas para que se pueda o no considerar el COVID como enfermedad profesional. Pero entonces el patrón únicamente paga estas cuotas durante los primeros 7 días. Y a partir del 8º día estaría el patrón en posibilidad de dar de baja al trabajador, de no pagar las cuotas, y pues ahí sabemos que existe el periodo de conservación de derechos, que es este plazo de gracia que tienen los trabajadores para que ellos, su cónyuge, sus ascendientes en primer grado y sus hijos puedan seguir disfrutando de las prestaciones médicas que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social y que serán muy necesarias en estos momentos durante las siguientes 8 semanas. Durante los siguientes 2 meses, solo si tuvieron 8 cotizaciones semanales antes. ¿Qué ha pasado con las autoridades? ¿Qué es lo que han dicho las autoridades al respecto? No han dado, como lo comenté, ninguna facilidad realizable que podamos considerar como novedosa. Han dado, se decretó la suspensión de plazos para todas las actividades realizadas en la Dirección Jurídica y en la Dirección de Incorporación y Recaudación, todos los actos de molestia, de fiscalización, de entrega de información derivada de requerimientos, está suspendido en este momento. Incluso las acciones de cobranza, si un patrón deja de pagar por haber estado en un estado de insolvencia o tenga un retraso, pues no podrían el IMSS ejecutar algún acto de cobranza, algún acto coactivo, al estar suspendidos esos plazos. Perdón, maestro, nos quedan 2 minutos. Vamos a omitir el espacio de preguntas para poder continuar con su tema, porque sí es igual que los demás, bastante interesante. Entonces nos quedarían 2 minutos, por favor. Gracias. Han emitido el IMSS unos acuerdos que emitió el Consejo Técnico, por medio de los cuales daban a conocer algunas facilidades, difundían algunas facilidades para patrones, que consistían en el pago diferido de cuotas obrero-patronales, es decir, el pago en parcialidades de estos adeudos que los patrones tengan con el IMSS a 12, 24 y 48 meses. Esto no es nada nuevo, está en la ley del Seguro Social, es un convenio que se puede hacer para pagar en parcialidades cuotas que existen con COVID y sin COVID, con el respectivo actualización, recargos, hay una condonación de una multa por un acuerdo que sabemos, pero vamos, no es nada novedoso. Concluyo señalando las reglas lo que hay que tener en mente para la posible consideración del COVID como enfermedad de trabajo. Recordemos que nuestro sistema normativo en materia de seguridad social tiene que existir una relación causa-efecto entre el padecimiento y las actividades que desarrolla el trabajador. Al existir este nexo causal es que se podría considerar como enfermedad de trabajo con la consecuente posible aumento en el pago de la prima que el patrón tenga que hacer a partir del año que entra. Desde mi punto de vista, una enfermedad viral como el COVID, que no es atribuible a un centro de trabajo concreto, que está presente en todo el mundo, que no hay forma de controlarla porque se encuentra presente en todos los ambientes, no solo en el laboral, difícilmente podría ser considerado enfermedad de trabajo. Les agradezco mucho el favor de su atención y quedo a sus órdenes para las preguntas y respuestas. Román, está desactivado tu micrófono. Te agradezco mucho, Sebastián. Ahorita vamos a tratar de concretar 3 minutos más. Vamos a hacer una pregunta, mis queridos amigos laboralistas y materia de seguridad social. Hay muchas personas, hay muchas inquietudes, son muchos los temas, y voy a hacer una pregunta al aire donde, si están de acuerdo las personas que están escuchando esta transmisión,
si hacemos otra mesa concreta con casos específicos para que las personas puedan hacer más preguntas y ustedes puedan abordar otros temas. Estoy seguro que ustedes estarán de acuerdo, pero vamos a dejarles a la pregunta, la voy a hacer para efecto de que puedan hacerlo. Mi querido Fernando, si puedes continuar. Muchas gracias. Pues de acuerdo en plantear la mesa que propones, yo creo que sería muy interesante. La verdad es que hay muchas dudas, no solo en el público nos hace favor de acompañarnos, estoy seguro que los panelistas, cuando menos en mi persona, sí la hay. En la propia Secretaría del Trabajo, que pues, le corresponde la aplicación de cierta normatividad de la que hemos hablado el día de hoy, de las reglas que hoy se anunciaron, de las que se veían desde ayer, unas que andan en circulación en las redes sociales, que por favor no les hagan caso. Hay unas reglas de reactivación para la Ciudad de México que no son un documento definitivo. Lo que no esté publicado en el Diario Oficial de la Federación no existe. Por favor, ténganlo en consideración. Ahora mismo acaban de bajar del Diario Oficial de la Federación el acuerdo que salió de la Secretaría de Salud el mismo por la mañana. Ya cuando menos ya no se puede entrar a la red. Entonces me parece que esto está en construcción, Román, es un poco a lo que quería ir. Y tenemos que ver en los próximos días cómo va a aplicar este semáforo, si realmente las empresas que han sido determinadas como actividades esenciales en este nuevo acuerdo estarán sujetas al semáforo para la reactivación de sus actividades, o podrán hacerlo como lo continuaron haciendo todas las que fueron determinadas esenciales en la primera etapa. Cuál va a ser el rol de las inspecciones, de las autoridades del trabajo, y cuál va a ser el nuevo rol de la Secretaría de Salud en esta nueva etapa. Yo creo que vale la pena que hagamos una nueva mesa el día que tú mandes, porque de aquí al 18 y a fin de mes me parece que va a haber una etapa de construcción de todo esto. Así es que puestísimo, gracias por la invitación. ¿Algún otro elemento que quieras comentar respecto de las inspecciones? ¿Qué es lo que deben hacer las empresas en este momento? Mira, la verdad de las cosas, Estados Unidos está generando el cambio en las percepciones de todo el país o de todo el mundo, ¿no? La reactivación del tema automotriz, la reactivación del tema de la industria. A lo mejor ahí Ricardo también puede hacer algún comentario. ¿Qué está pasando? Mira, dos comentarios al respecto. El primero es que lo que se antepone a todo es la salud de las personas. Eso no tenemos ninguna duda, me parece que ninguno de los participantes. Y en torno a esto, que es, pues la verdad, muy especializado y realmente debemos dejárselo a la ciencia y a los especializados, pues tenemos una serie de factores adicionales que tienen que ver pues también con la salud mental, la salud económica de las personas. En una reunión que tuvimos en la Organización Internacional del Trabajo, alguno de los ponentes decía que es curioso que para evitar morirme por una enfermedad me estoy exponiendo a morirme de hambre, ¿no? Tenemos un problema muy serio del desarrollo económico del país y de las personas, de todos los que estamos en esto. Realmente ya tanto tiempo sin actividad económica es muy delicado. Además, pues esto que se ha criticado mucho con la industria automotriz, pues realmente no es una imposición de Estados Unidos. Lo que tenemos que entender es que estamos integrados en una cadena de suministro. Por fortuna tenemos esta integración, tenemos un tratado de libre comercio que fue muy exitoso durante muchos años, que ahora se ha adaptado a las nuevas condiciones de mercado, pero seguimos constituyendo un bloque económico de proveeduría y de producto terminado. Hay piezas automotrices que viajan de Canadá, México y Estados Unidos 2 o 3 veces antes de ser colocadas en un automóvil. Me parece que esto es sensato. Estas empresas, la verdad, es que son muy cuidadosas para los temas de salud, aunque son empresas de alta capacidad de trabajadores, que van de 1,000 a 7,000 trabajadores, todas las ensambladoras, no me refiero a las autoparteras, pues la verdad es que sí tienen condiciones de salud y me parece que son muy cuidadosas. Han sanitizado todas las plantas ahora que están cerradas. Es decir, es un sector que sí se justifica que arranque. El de la construcción es, como ha dicho el presidente Concamín, es un sector que abraza a un gran sector, porque se detonan un montón de distintas economías, son toda la proveeduría
y me parece que siguiendo los cuidados adecuados, podemos decir, el problema mayor que tenemos, y no depende de los patrones ni de los trabajadores, es el tema del transporte, ¿no? La verdad es que si van cachete con cachete en el metro, pues por más cuidados que tengamos en casa, en las fábricas, etcétera, pues es muy difícil. Y también la conciencia personal. Por fortuna me parece que la población en términos generales hemos ido entendiendo el valor de la salud, hemos ido entendiendo que sí hay contagios y que sí nos podemos morir en el intento de no hacer caso. Así es que me parece que con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, tenemos que ver cómo sí regresamos a las actividades normales, desde luego anteponiendo la seguridad y la salud de los trabajadores. Ricardo, ¿algún comentario? Tu micrófono, Ricardo. Gracias. Bueno, yo insisto, desde luego que hoy es un momento fundamental para las empresas para hacer planeación estratégica muy clara de cómo va a venir los cambios. Esto también, incluso en particular con lo que hicimos como empresas que han tocado ya varios de mis colegas en el momento de la transformación de las decisiones ante el COVID. O sea, nosotros tomamos decisiones y lo comentaba muy bien el abogado que estaba viendo los temas de seguridad social. Hubo 4 grandes escenarios de cómo tomamos decisiones en las fuentes de trabajo. Quien decidió continuar con las relaciones vigentes, con home office, con vacaciones adelantadas, algunas modificaciones, con quien decidió seguir con las relaciones vigentes, pero con modificaciones, sobre todo la cuestión de los convenios, que es lo que tenían duda, también de si estos convenios puedan ser válidos o no. En realidad, en la reforma laboral se establece que lo que es nulo en los convenios es la renuncia de derechos, pero la posibilidad de llegar a acuerdos, incluso lo ha dicho Eliseo Salafranca, que es el director de Inspección del Trabajo, lo importante en este momento es llegar a acuerdos. Lo más grave que nos puede pasar es lo que pasó como escenario 3, que es la terminación de la relación laboral. Bueno, pues todas estas decisiones que tomamos en marzo y en abril, tenemos que hacer un análisis en línea del tiempo, qué va a pasar, porque a diferencia de otros momentos, ahorita ya va a haber consecuencias muy distintas. O sea, a la gente se le dijo, vas a regresar en un mes, nos vemos, vamos a estar aquí, pero ya pasó abril, ya pasó mayo, ya aquí yo les comentaría a mis colegas, ¿qué va a pasar con este cúmulo de demandas? Incluso yo tengo una duda que lo he estado discutiendo de si se suspendió o no el periodo para poder demandar, porque hubo algunas juntas de conciliación de arbitraje que establecieron que eran días inhábiles. Por ejemplo, la Ciudad de México sí señaló que en este periodo eran días inhábiles. Me queda muy claro que no corre el tiempo para la demanda, pero en otros estados que hemos verificado muchos boletines y también a nivel federal, no se estableció como de inhábil. Entonces, ¿está ahorita o no haciéndose un cúmulo de demandas? ¿Qué consecuencias tienen todas estas decisiones que tomamos en el tiempo? Y que creo que vale la pena se haga un análisis muy exhaustivo, porque también las empresas van a tener ese cúmulo fuerte de cargas al final. Ese sería mi comentario ahorita, Román. Y adelante con la segunda mesa, por supuesto. Claro que sí. Perfecto. Gracias, querido Ricardo. Jesús, ¿alguna complementación, algunos elementos? Yo en lo personal veo que lo veremos en la próxima mesa. Quiero decirles que tenemos más de 300 personas en este momento viendo en las redes sociales, tanto Facebook como el Zoom. En este momento quiere decir que salieron muy taquilleros ustedes y sobre todo hay una gran necesidad para escucharlos a ustedes. La verdad los felicito. Votaron casi el 90% que sí quieren que se haga otra mesa. Esperemos que la próxima semana o en 2 semanas, el miércoles, hagamos una nueva mesa con ustedes, si así lo consideran o lo permiten sus actividades, y tratar de tomar. Jesús Marcín, ¿algún tema, algún comentario? Yo veo que, perdón, se me comentaba, se van a saturar las juntas. Va a haber un conflicto post-COVID brutal. Más de 2 millones de personas sin empleo, va a generar un caos en las juntas. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué propones para las empresas? ¿Cómo deben construir esta parte?
Pues en ese tema, efectivamente puede ser que haya saturación. Finalmente, también hubo muchas empresas que trataron de no despedir a la gente, que hicieron convenios, que hicieron que se modificaran algunas condiciones para darle viabilidad económica a la compañía. Por lo tanto, yo esperaría que en ese sentido podamos los abogados contribuir a tratar de, si hubo despidos y si hubo situaciones en las cuales se generen demandas, tratar de conciliar en la medida de lo posible sus asuntos para no seguir saturando a las juntas que ya de por sí están en una situación compleja de saturación. Además, con el proceso que se está viviendo de modificación o de cambio de juntas a tribunales, ya se están viendo algunos estragos de esa medida. Por lo tanto, si esto no se concilian asuntos, podríamos tener mayores retrasos de los que ya se venían teniendo. Y yo adicionalmente, y además de estar de acuerdo con la mesa de la siguiente semana, les comentaría que todo esto, conforme a lo que va a venir, las reglas que van a emitir las autoridades, también tenemos que ser conscientes de que va a haber mucha gente que quizás no quiera regresar a trabajar tan fácilmente. Tenemos que hacer una labor de convencimiento. Ahorita mencionaba Fernando Illanes el tema de las nuevas actividades esenciales, automotriz, construcción, minería. Tenemos que informarle bien a la gente, al personal, y sobre todo ser conscientes las empresas de que es una nueva realidad, se tienen que tomar medidas de salud diferentes, va a ser un trabajo titánico para muchas empresas, una inversión de dinero también, sin duda, que no cualquier empresa tampoco va a poder soportar, pero también para eso estamos los asesores para poder ayudar en lo que se pueda. Como bien decía Fernando, no somos nosotros especialistas en salud, muchas de las cosas nos las están preguntando a nosotros no somos los que tenemos que contestar algunas cosas, pero bueno, sí podemos ayudar en la parte técnica, jurídica, para que se logren las cosas. Y también concientizar, hablando del tema sindical, hay algunos sindicatos que están siendo demasiado conservadores en algunos casos. Hay sindicatos que están invitando a la gente a que no trabaje, incluso con empresas de carácter esencial, y eso es lo que no nos va a ayudar tampoco, porque las empresas tienen que volver a generar dinero, volver a generar órdenes de trabajo, producir obviamente. Y si eso no nos juntamos todos a hacerlo, vamos a matar, al final de cuentas, a la gallina de los huevos de oro, que es quien da el empleo, que es la empresa, ¿no? Entonces, también me gustaría ver si podemos abordar esos temas en la siguiente mesa, que creo que podrán ser interesantes para muchas de las empresas participantes. Gracias, querido Jesús. Querido Sebastián, muchos temas, muchas preguntas, muchas circunstancias, muchas dudas, mucho miedo y mucho temor. Las personas en este momento tienen incertidumbre, las empresas pues, obviamente buscan cómo construir acuerdos que, como dices, pueden ser ilegales, pero que por otra parte es la subsistencia de la empresa. ¿Algún comentario con respecto de esta circunstancia, querido Sebastián? Gracias, Román. Pues la verdad es que los abogados hemos tenido que echar mano de la creatividad para que con el marco normativo que tenemos, que no contempla regular la circunstancia que estamos viviendo, las leyes mexicanas, la ley del Seguro Social, la ley laboral, no estaban preparadas para lo que estamos viviendo y enfrentando. No ha habido una posición por parte del gobierno en la cual se pretenda, desde mi punto de vista, apoyar y ayudar a los patrones pagadores de cuotas obrero-patronales, aportantes de esta importante contribución, para que puedan tener un poco de oxígeno, ¿no? Un esquema que los beneficie más allá de lo que ya tenemos hoy en la ley. Así que hemos tenido que jugar con las reglas que tenemos en la ley. Sí, vamos, son legales desde luego los convenios, tanto que se han celebrado los convenios que permitan modificar las condiciones generales de trabajo y por tanto, pues que exista un pago congruente de ese salario con el pago de cuotas obrero-patronales. Y como reflexión final, dejaría que es grato ver que la posición de las empresas a las que hemos tenido oportunidad de asesorar en estos días han sido posiciones sí de riesgo económico, pero siempre con la mira de mantener a flote las relaciones laborales, el pago de sus impuestos, el pago de sus contribuciones y pues que tengamos cuidado con la posible calificación de este COVID como enfermedad de trabajo. Gracias por la invitación, Román. Gracias, querido Sebastián.
¿Te sumas a la próxima mesa? Puestazo. Perfecto, mi querido Sebastián. Querido Miguel, yo veo que el tema de la reforma laboral va a estar en riesgo. Se requiere dinero, se requiere capacitación, implementación en este momento. No creo que en este momento se vaya a traducir realmente en la necesidad de esta vacatio legis que existe. ¿Crees tú que se pueda posponer? Mira, el próximo 22 de mayo tengo conocimiento que va a haber una reunión justamente con el órgano implementador de la reforma, donde se van a plantear la revisión de los términos, de los momentos que se tenían previstos para esto. Lo más seguro es que haya una reconfiguración temporal de las obligaciones ya contraídas, pero debo de destacar que algunos poderes judiciales de las entidades federativas y también del propio Consejo de la Judicatura Federal se han puesto inteligentes en este periodo. Han generado talleres de capacitación virtuales para litigantes, para operadores, han generado mecanismos que pueden ser útiles para que podamos aprovechar en este periodo. Pero lo que es cierto es que terminando el periodo de suspensión, vamos a tener un conflicto severo con saturación en las juntas de conciliación. Vamos a tener que esperar la reprogramación de todas las audiencias que fueron diferidas. En materia de amparos relacionados con los juicios laborales, vamos a tener que señalar nuevas fechas para la celebración de audiencias constitucionales en juicios de amparo indirecto. En fin, creo que va a haber un relanzamiento de todo lo que corresponde a la justicia laboral que tendría que estarse planeando ya desde este momento, porque de lo contrario, a quienes van a generar una gran afectación es a todos los gobernados, entiéndase trabajadores y tanto empresas. Y finalmente, lo que sí creo que es conveniente que esto lo tenga que asumir el gobierno federal, porque es un reclamo tanto de trabajadores como de empleadores, es que se tome la implementación de la reforma con una mayor veracidad presupuestal. Solamente se destinaron 118 millones de pesos para esto y esto va a ser insuficiente para poder implementar algo que es tan importante para mantener la estabilidad económica en el país. Si no hay reforma laboral en las mejores condiciones en como se fueron planteadas idealmente desde la Constitución, simplemente vamos a tener una catástrofe que se va a reflejar económicamente en su momento. Muchas gracias, querido Miguel. Sí, efectivamente, yo veo que como en materia de la implementación de los juicios orales se empezó a postergar por algunos elementos. No sé si en este momento pudiera crearse o buscar. Yo sí creo en lo personal que falta creatividad por parte del legislativo en este caso para tratar de construir y lamentable es que al día de hoy vemos una pequeña, si no ruptura, un distanciamiento entre las cámaras empresariales y gobierno en todo el país. Aquí lo importante es decir lo que los abogados que están aquí presentes no solamente están en la Ciudad de México, sino se encuentran en Tabasco, en Quintana Roo, en Jalisco, en varias partes de la República, y eso nos da una visión diferente y distinta con esta circunstancia. ¿Algún elemento que quieran compartir? Les hago la propuesta. ¿Están ustedes de acuerdo que el miércoles 27 a las 10 de la mañana podamos hacer otra mesa con casos específicos? Porque hay muchas preguntas con respecto a los trabajadores, hay muchas preguntas con respecto de los riesgos de trabajo, hay muchas preguntas sobre la inconstitucionalidad del decreto, de haberlo considerado, ahí se me fue el término, de haberlo considerado no emergencia y por lo tanto consideran inconstitucional. ¿Están ustedes de acuerdo el miércoles 27, 10 de la mañana? No. Perdón, yo el miércoles 27 esa hora no puedo. Puedo el 26 con muchísimo gusto. Martes 26, ¿están de acuerdo? Martes 26. Martes 26. Sí, les agradecería mucho porque el miércoles... Adelante, bien. Jesús. Oye, una aclaración, Román, digo, para dejar picado al público para la próxima. No es que haya una ruptura de diálogo entre el gobierno y los organismos empresariales. O sea, realmente sí tenemos diálogo, cuando menos con el Ejecutivo y con los secretarios de Estado en general. Con la Secretaría de Salud, me parece que sí ahí se han aplicado la regla de la sana distancia. Me parece que no tenemos la interrelación suficiente, el diálogo social ahí no fluye. Ahora, con el resto de las autoridades sí hay diálogo social, a veces no fluyen los acuerdos, pero bueno, es parte del diálogo social y esperemos que esto vaya de menos a más,
que realmente en el futuro este diálogo social dé frutos y no nada más se quede en dialéctica, en que nos atiendan, nos escuchen los planteamientos, ¿no? Pero no hay una ruptura como tal, ¿eh? Perfecto, te agradezco. Eso es importante y sobre todo que en este momento se requiere reconciliación. Hoy vi que Paco Cervantes, que es el presidente de Concamín, tuvo una reunión con la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para tratar de construir alguna alternativa para las cámaras empresariales y con respecto de esta situación. Bueno, comentarles que el día sábado, junto con Concamín, tendremos también la oportunidad de un foro muy importante que es el de estrategias y retos para las empresas mexicanas en materia fiscal. Este sábado 16 a las 10:30 de la mañana estará Pati López Padilla por parte de Coparmex, de Krill Abogados, Pedro Higuera Velázquez, presidente de la Comisión Fiscal de la propia Concamín, Gerardo Hernández, CEO de Grupo Gersa, y Carlos Martínez, abogado socio y líder fiscal. Estrategias y retos para el tema de COVID. Y bueno, esta es una publicidad del día de hoy. También hay otro evento que es a las 8 de la noche, un foro de constitucionalistas donde participo para efecto de hablar la materia de amparo, los diferentes tipos de amparos que se han presentado y sobre todo el rumbo del tema de los tribunales constitucionales en el país. Son doctores destacadísimos como es el doctor Giovanni Figueroa, el doctor Mauro Arturo Rivera León y el doctor Luis Samaniego Santamaría. Pues bueno, ¿alguna cuestión más que quieran ustedes comentar para concluir esta mesa? Estamos en tiempo, tenemos todavía 10 minutos para terminar. ¿Algunos comentarios o lo dejamos para el martes 26 a las 10 de la mañana, si así ustedes lo consideran? Bien. Ya para nos no vemos el martes 26. Los picados que nos dejó Fernando, yo creo que ahí le podemos dejar, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias a nuestra maestra Victoria Tepesano, quien es maestra en Derecho también, que tiene el despacho Consultores Patrimoniales Tepesano y Asociados, que se encuentra en Guadalajara. Ahí la pandemia se ha visto diferente, ¿verdad, Victoria? Sí, está un poco más controlado también aquí. Digo, de todas maneras seguimos con todos en casa, trabajando, haciendo home office. Y pues nada, quedar a sus órdenes, agradecerles también por esta invitación y por la participación pues de todos los panelistas, al maestro Fernando, Sebastián, maestro Ricardo, Miguel y Jesús, pues estoy a sus órdenes y agradecerles, excelente tema. La verdad es bien importante y de gran trascendencia para las empresas mexicanas y para los trabajadores ante esta situación que estamos viviendo. Quedo a sus órdenes y también al doctor Román, felicitarlo por su incansable labor ahora con estos Zooms y estos temas de enlazarnos a los profesionistas o especialistas en los temas con las empresas para tratar de, ahora sí, de forma solidaria, ver qué hacemos para salir adelante, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Perfecto, pues muchas gracias. Hay mucho por hacer. Necesitamos aprovechar y dar sus conocimientos a las empresas. Nos vemos entonces el martes 26, 10 de la mañana, convocados por parte de Concamín y egresados en posgrados en Derecho. Muy buenas tardes, soy el doctor Román Lascano Fernández. Agradezco a todos, muchas felicidades, que Dios los proteja, síganse cuidando y si podemos, sigámonos quedando en casa. Muchas gracias. 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 Hasta luego, muchas gracias. Buen día. Hasta luego, buen día.